temas que vamos a abordar en esta teleclase es una cuestión de vectores. Un ejemplo de un vector libre nos topamos cuando abrimos y deslizamos una ventana corrediza. ¿Qué particularidad tienen? Ese tipo de vector tienen exactamente igual módulo, dirección y sentido, como ustedes pueden apreciar en el gráfico representativo. Otra situación en la que nos topamos son los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos vectores que se cortan en un punto en común. Por ejemplo, en una esquina o en un rincón, en la unión o intersección de paredes y piso. Tenemos ahí los vectores que se unen o se enlazan en un mismo punto. La particularidad que tienen esos vectores, como les comento, son situaciones en las que nos topamos en la vida diaria. Otro caso de vectores son los vectores que se conocen como fijos. Una situación clásica que nos podemos encontrar en vectores fijos, como se ve en el gráfico que se está proyectando, es cuando dos personas, por ejemplo, están en una cinchada o jalan de una misma cuerda. Allí la situación de los vectores se representan como que hay igual punto de origen, que es el punto donde se originan las fuerzas que están realizando esas dos personas cuando jalan de la cuerda, y en este caso tienen diferentes sentidos. ¿Quién ganaría la cinchada? Justamente el vector que tenga mayor módulo en esa situación, digamos. Otro caso de vectores que les puedo hacer mención es en el caso de vectores opuestos. Los vectores opuestos, una simple máquina de juego, como es el sube y baja, ante esa situación de acción y reacción entre los vectores, encontramos que tienen igual dirección, pero diferentes sentidos, que es lo que ayuda o favorece al movimiento de este juego en esa articulación. Por último, se pueden mencionar los vectores ligados o deslizantes. ¿Cuál es esa situación? Por ejemplo, cuando empujamos o desplazamos a través del piso una caja, un bulto, algún peso en sí, tenemos los vectores aplicados en igual dirección, igual módulo, sentido, como se establece en el empuje, y bajo una misma recta. Por eso es que se lo conoce como deslizante principalmente. Bueno, ahora los invito a realizar la siguiente actividad práctica. A modo de ejemplo, les dejo con la siguiente clave de respuesta en la que precisarán completarlo basándose en la definición, en la representación en el caso de que sea simbólico, o a través de un ejemplo, o a través de un gráfico, como se representa acá. En el siguiente video que vamos a proyectar
vamos a interpretar lo que significa la definición de derivada. Tomémoslos principalmente como funciones que se toman relaciones de entrada y salida en esa función. Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia, que por casualidad resulta que es la Calesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Vash-Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Calesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, será así, ¿no? Fíjate, para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta, o sea que cuanto más velocidad, más inclinada, y a menos velocidad, menos inclinada. Pero ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica? Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación. ¿Vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media, aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 décima, 1 milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Con esta pequeña reseña podemos interpretar el concepto fundamental de la derivada. Principalmente son cambios a los que se someten entre variables. Otras situaciones en las que nos podemos topar con, digamos, el uso de las derivadas. Un carrito en una montaña rusa, como se ve en la foto. Se somete constantemente a cambios, aceleraciones y desaceleraciones. Cuando conducimos, vemos el movimiento de las revoluciones en nuestro motor, que indica que existe una aceleración también, o simplemente, como se ve en el gráfico, un paracaidista que es arrojado desde un avión. Esa persona también se somete a una gran aceleración. A partir de ahora seguramente se les ocurren muchas situaciones o ejemplos cotidianos en las cuales está sometida esta derivada. Los invito a la realización o a la confección de las actividades prácticas que se encuentran en la plataforma. A continuación, les dejo con la siguiente clave de respuesta que, a modo de ejemplo, ustedes pueden visualizar el diagrama en cuadritos o cuadros faltantes, en los cuales ustedes deben ir completando con los resultados correspondientes. En las postales que se proyectan, seguramente están visualizando paisajes muy lindos en los que nos podemos encontrar en un día de campo. Bien, el tema que abordamos ahora es funciones de varias variables. ¿Qué tiene que ver esto con esas imágenes? Muy bien,
Imaginémonos que debiéramos transportar una carga por esas superficies que son completamente irregulares. Como matemáticos o personas que nos gustan los números, los primeros que intentamos desarrollar o despejar es dónde sería más sencillo trasladar esa carga. En ese paisaje que está expresado en la foto, ¿cuál sería el camino menos crítico, por así mencionarlo? Los primeros que desarrollamos ante estas situaciones son modelos de semejanza, como suele ocurrir tal vez en un plano o en un mapa. En el espacio tridimensional nos encontramos con el ejemplo o el caso de esa colina representada en 3 ejes, por ejemplo, que podríamos mencionarlos como el eje X, el eje Y o Y y el eje Z. Podríamos tomar el eje Z como el eje vertical, esa montaña o esa colina inmersa en ese sistema, ¿no? X, Y y Z. Ahora bien, ¿de qué nos vale esta representación mediante el modelo? Necesitamos encontrar la inclinación de esa colina para saber cuál tiene más o menos pendiente, por ejemplo. Estamos hablando de una función z respecto a las variables x y a la variable y. La pendiente en estas direcciones seguramente, porque estamos hablando de una situación de la propia naturaleza, tienen direcciones distintas, ¿no? Podríamos estar calculando la pendiente sobre el eje Y. Entonces, a esa función representada tenemos que derivar respecto a esa variable y, considerando las otras variables como constante. La misma situación o relación semejante se puede dar respecto a la inclinación con el eje X. En ese caso, con el eje X estamos tomando la derivada respecto a la variable X, considerando Y en esa situación como una constante. Estas derivadas, que en realidad vienen a representar las pendientes de la colina, no son otra cuestión matemática que se conoce como derivadas parciales. Seguramente con este ejemplo a ustedes les puede ocurrir otros que nos topamos en la vida real, digamos, o en la vida diaria. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad práctica. A modo de ejemplo, les dejo un caso de la siguiente resolución como clave de respuesta para ir completando los cuadros con las siguientes derivadas parciales. Bienvenidos, en esta clase vamos a tratar el tema de regla de la cadena y gradiente. Si entendemos el consumo de un vehículo de 17 kilómetros por litro, ahí estamos interpretando que una variable, que es la distancia, depende de otra, que es el consumo de ese vehículo. También podemos expresar el consumo respecto al tiempo transcurrido
y allí estamos planteando otra derivada respecto a otra variable. La regla que aplica para la resolución de esta derivada es una función elevada a la n. La derivada es la potencia multiplicando la base de esa función con su potencia disminuida en 1 por la derivada de la base de esa potencia. Ejemplificando, tendríamos la potencia multiplicando la base en esa potencia disminuida en 1 con el producto de su base. Recordemos que la derivada de una constante es 0, la derivada de una constante por x es la constante en sí. Después tenemos el producto de 2 por la potencia de x y en x con su potencia disminuida en 1. Allí tenemos un poco más desarrollada lo que representa la derivada de la función. Podemos seguir operando en este caso. Es la potencia por la base. Nunca está de más volver a escribir el mismo desarrollo. Acá tenemos 5 menos 1 es 4. El 0 no tiene sentido representarlo. Menos 4. 2 por 2 es 4. X. Vamos a ejemplificar la regla de la cadena para averiguar precisamente la derivada de esa función f' de x, que así se denomina. Podemos terminar el desarrollo agrupando y determinando que la derivada según regla de la cadena queda expresada de esa manera. Después de haber desarrollado el ejemplo en la pizarra, de haber afianzado conceptos, están ya preparados para la actividad integradora.